Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿En qué sueña nuestra generación actual? Cada generación, y sobre todo la de jóvenes y la que se proyecta para tomar el liderazgo y tomar decisiones, sueña con ideales. Y de algunos de ellos queremos charlar el día de hoy con Salvador de Lutri mirando la realidad actual. Bienvenido, Salvador, gracias por acompañarnos. Bueno, estamos juntos tratando de analizar un poco la realidad del tiempo que nos toca vivir, Sí, de lo sí. último del tiempo que nos toca vivir. Pues sabes que acabo de leer un libro de Caroline Fourette que se llama Generación Ofendida, Ajá. de la policía de la cultura a la policía del pensamiento. Interesante. Ujú. Y me despierta algunas inquietudes que quisiera traerlas a este programa. Vamos a suponer, vos tenés hijos chicos, Sí, sí. Ujú. ¿no es cierto? Tenés una nena que se llama Eugenia, que ujú. tiene 10 años. 10 años. Eugenia cumple años Sí. y se te ocurre que pueden hacer una fiesta Ujú. temática. Sí, es muy usual últimamente. Ujú. Sí, sí. Y que, no sé, eligen lo oriental, lo chino, lo japonés, para hacer esa fiesta. Claro. ¿Qué es lo que harías para que realmente tuviera el carácter temático? Claro. ¿No? Y bueno, en cuanto a la comida, por ejemplo, pensar en rollitos primavera, por un lado puede ser, o algún sushi, o algún elemento de comida de ese tipo que nos lleve al mundo de Oriente. Claro, eso sería la comida. Sí, sí. ¿Y cómo pedirías que, ya que es una fiesta temática, que se disfracen los Claro, chicos? y bueno, tal vez algún tipo de maquillaje en los ojos que los deje más achinados, como diríamos por acá, por Claro. ejemplo, alguna ropa con los colores y típicos de allí, con algún gorrito o alguna máscara, o algún dragoncito de esos que estilan en Oriente. Claro, le daríamos todo el tono Sí, sí. oriental de lo que nosotros entendemos por oriental. Pues una señora en los Estados Unidos quiso hacer para su hija una Ajá. fiesta de tono japonés. Ah, mira. Entonces se hizo con kimonos, se pintaron de amarillo. Inmediatamente un colectivo, ahora se llaman colectivos, Sí, es ¿no?, verdad. Ujú. de millennials, Ajá. se lanza contra esta mujer, boicoteándola por lo que había hecho, Mira. por apropiación cultural. Apropiación cultural. Es decir, es indebida la apropiación cultural que esta mujer ha hecho de algo que no pertenece a su cultura. Para celebrar un cumpleaños. Lo interesante es que esta apropiación cultural permanente que se está condenando Ujú. está llevándonos al otro extremo de nuestra cultura. En la década del 60, el lema era prohibido prohibir. Sí. Ujú. Ahora tenemos una generación de millennials que están dedicados a prohibir ciertas cosas, Entre ellos mismos, ¿no? ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces se censura esto, Claro. porque es una apropiación cultural, Ujú. porque yo me estoy disfrazando de algo que yo no soy, Ujú. porque eso ofende a los japoneses. Lo importante es que ningún japonés se quejó, Ninguno. no, ninguno, pero sí se quejaron ellos. Y esta es una corriente muy grande en este momento en los países desarrollados, en Estados Unidos, algo también en Francia, que está transformando nuestra forma, o quiere transformar nuestra forma de ver la realidad. Ujú. Hay que tener cuidado, y tener cuidado de no hacer nada que ofenda, que ofenda al prójimo. Ahora, el prójimo muchas veces no se ofende por Claro. eso. Lo que pasa es que ellos creen que se ofenden. Y entonces, porque creen que se ofenden, están prohibiendo cosas. Ujú. Entonces, no se leen determinados libros. Fíjate en lo que sucedió en Londres. En Londres iban a representar Otelo. Ajá, Otelo es el Moro de Venecia. claro. Entonces pidieron que lo representara un negro.
Ahora resulta que Otelo no es negro, es moro, es árabe. Claro. Pero ellos querían que el actor fuera negro, no alguien que se pintara la cara para ser de negro, sino que tenía que ser negro. Estamos frente a una policía del pensamiento, Sin realmente, duda, y yo sin creo duda. que Caroline Fourel determina bien cuál es el sentido de esto, a dónde nos va a llevar esto, ¿no? A una policía donde vos ya no podés pensar, sino dentro de ciertos parámetros que te va a marcar el colectivo, porque si no te boicotea. Claro. Entonces, sale algo nuevo y empieza el boicot. ¿Por qué? Porque el cantante se hizo una trenza, y esa trenza tiene el estilo de las trenzas africanas. Entonces se está apropiando de la cultura africana. Y entonces, como se está apropiando de la otra cultura, yo no puedo tolerar eso. Sobre todo eso se da en el mundo occidental, donde se miran a ciertas culturas a la distancia y entienden que hay una especie de espíritu colonialista todavía o de ofensa hacia el otro por hacer ese tipo de procesos, digamos, artísticos o de expresión tan simple como la vestimenta o lo que es más externo, digamos, de esa cultura, ¿no? Dice justamente, mira, una de las reflexiones que hace una profesional sobre esto es que la apropiación cultural designa el hecho de adueñarse de la propiedad intelectual, del saber tradicional, de las expresiones culturales, de los artefactos de la cultura de otras sin su permiso. Sin su permiso. Sin su permiso. Como quien no quiere la cosa, en pocas palabras, hemos dejado en el camino la intención de dominar y de explotar, lo cual, sin embargo, es crucial. Ahora, sin su permiso. Es decir, si vos vas a hacer una pizza, tenés que pedirle permiso a los italianos. ¿No es cierto? Tremendo. ¿Por qué? Porque si no te estás apropiando de esa cultura. Y si tenés que hacer una paella, le tenés que pedir permiso a los españoles, porque te estás apropiando de algo que es su característica. Claro. Fijémonos hasta dónde llega la estupidez humana, porque esto realmente es una forma de la estupidez humana. Dice, el empleo no autorizado de la danza, de manera de vestir, la música, el idioma, el folclore, la cocina, la música tradicional y los símbolos religiosos, quedando los objetos sacros elevados al rango de cultura intocable, en nombre de tal veneración fue que se le reprochó a la marca de ropa interior Victoria's Secret utilizar tocados indígenas considerados sagrados para sus modelos. Uno se asombra de esto. Uno dice, pero estamos en el siglo XXI, hay gente que piense así. Es una involución de la cultura y es un renacimiento de lo peor de la cultura occidental, que es los tribunales de la Inquisición. Es verdad. Son inquisitoriales. Claro. Están haciendo retroceder hasta Disney. Hasta Disney. ¿Por qué? Yo vi, cuando era chico, porque es muy anterior a mí, la película Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y los 7 enanitos tiene una escena donde Blancanieves está en un ataúd de cristal y el príncipe se acerca y se enamora de esa princesa que está durmiendo y la besa. Es una escena central porque ahí rompe el maleficio de la bruja, ¿no? Claro, y ahí se rompe el maleficio. Bueno, quieren censurar esa película porque el beso está dado sin permiso de la persona. Entonces, como no lo ha autorizado, se considera que es una violación. Ahora, fijémonos que muchas veces estas grandes compañías retroceden frente a eso. Sí. Retroceden. No avanzan porque los boicotean. Entonces hay gente que ha salido a pedir perdón por haber utilizado una trenza determinada. Gente que ha salido a pedir perdón por haberse pintado la cara de determinada forma. Una actriz quiso hacer un homenaje a Bob Derek, que fue una famosa actriz de hace años, la chica 10 se la llamaba, poniéndose las trenzas como ella. Le dijeron que esas trenzas que ella se puso para homenajear a Bob Derek eran trenzas que pertenecían al colectivo africano, por lo tanto no se la podía hacer, estaba ofendiendo a los africanos. Es terrible lo que está pasando, y es terrible que ahora se hayan levantado estos tribunales de la Santa Inquisición para cortar la libertad de la gente. No se puede tocar absolutamente nada de las culturas,
no puedo imitar absolutamente nada, tengo que reducirme totalmente a lo que es mi perfil y mi cultura, y lo demás es intocable. Es una fragmentación en vez de generar unidad e integración de la diversidad cultural del mundo, ¿no? Por supuesto, y dentro de las universidades está pasando esto. Ciertos libros no los quieren leer, ¿no? Ciertos profesores los quieren censurar. Increíble, sí. Increíble. Porque un profesor dijo la palabra zombie, ¿no? Se le vino el colectivo encima, que se sintieron ofendidos. Es decir, una sociedad, como bien lo dice Carolina Fourel, una generación ofendida. Que se ofende frente a la realidad, frente a lo que está pasando. ¿Quiénes pueden hacerle frente a esto? ¿Cómo se le hace frente? Porque esto es un boicot. Se hace un boicot. Entonces ellos van, miran una película, no les gusta algo, inmediatamente empiezan a través de las redes a golpear y golpear y golpear contra esa película. Generar movimientos. A generar movimientos con tal de arruinar el éxito de determinadas obras y fomentar el odio hacia la persona que la hizo. Y obligarlos en muchos casos, y esto está sucediendo en los Estados Unidos, en muchos casos a tener que pedir perdón públicamente por haberme apropiado de la cultura del otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, me imagino que no va a venir a Latinoamérica porque yo pienso seguir comiendo pizza, ¿no? Y paella, sin pedirle permiso a nadie. Claro. Y no veo que ningún italiano se ofenda ni ningún español se ofenda por esto. No siento que se está apropiando de mi cultura. ¿Qué viene un valenciano para decir, no, la paella me pertenece? No, es terrible lo que pensar esto. Y después, ¿a quién le tengo que pedir permiso? Claro. Lo que es un fenómeno de cerrazón, de ignorancia, ¿no? Pero lo que es más peligroso, un fenómeno de inquisición. Hacemos una pausa aquí en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos en Tierra Firme hablando sobre esta generación ofendida que estamos enfrentando hoy y hay que darle respuestas. Ya venimos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hoy tenemos, dice Carolina Fourel, una generación ofendida, y lo hemos visto ejemplificado en elementos que hasta ridiculizantes parecen ser cuando uno los mira de esa forma, Salvador, pero que sin embargo generan movimientos a través de los medios tecnológicos sociales actuales que después se traducen en movimientos que trascienden después a lo que hacen las compañías, las empresas, los movimientos culturales que intentan desestabilizar y de alguna manera remitir al ser humano a lo más básico de dónde viene, pero sin interactuar ni poder hacerlo con el resto de la diversidad global cultural en la que estamos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, hay todo un movimiento que tiene sus tremendas consecuencias en la sociedad y que están ejerciendo como una tiranía. Reciente mencionaba que en la Ópera Nacional de Londres y en Metropolitan de Nueva York
proscribieron el uso del maquillaje negro para Otelo. Lo proscribieron. Sí, sí. ¿Por qué? Dice, tenía que ser interpretado por un tenor negro. Y como decíamos, no era negro, era árabe, era moro, un moro de Venecia. Tenía la tez un poco más oscura. Pero los afrocentristas superaron todo esto cuando fueron al antiguo Egipto y dicen que los faraones eran negros. Los faraones eran negros. Se llegaron a convencer de que los faraones egipcios eran negros y que hay un complot de los que estudian, de los egiptólogos blancos, que incluso le rompieron la nariz a la esfinge para que no se notara los rasgos negros que la esfinge tenía. Dios mío. En el 2019, estamos hablando de hace 2 años, ciertos miembros de la Liga de Defensa Negra Africana exigió la prohibición de una muestra sobre Tutankamón y su famosa máscara de oro. ¿Por qué? No, porque no era que tenía una blackface, ¿no? Una cara negra, sí. Sí, una cara negra, sino que se había blanqueado con eso, porque él era negro. Quieren reescribir la historia. Es increíble que suceda esto, ¿no? En este momento. Ahora, nadie le puede hacer frente, a menos que sea alguien con mucha más trascendencia que ellos, que le diga, se lo dijo groseramente, le contestó Madonna, groseramente, al que le quisieron poner a ella ciertos límites también, y después le dijo, yo no me estoy apropiando de nada, me inspiro y hago referencia a otras culturas. Tengo ese derecho como artista. Se ha llegado a decir, dice Madonna, que Elvis Presley robó la cultura afroamericana. Sí, es verdad. Pero es nuestra labor como artistas poner el mundo patas arriba con el fin de desconcertar y obligarnos a volver a pensarlo todo. Ahora, ella lo puede decir por el peso artístico que tiene, y porque ella publica el disco o lo que sea, y sigue vendiendo aún a pesar de estos grupúsculos de extremistas. Ahora, estos son los tribunales de la Santa Inquisición en este tiempo. Recordemos que los tribunales inquisitoriales quemaban libros, se caracterizaron por la quema de libros, que era una forma de no tener a la persona para quemarla y quemar entonces su obra. Yo digo que están en ese periodo y después van a querer quemar a la persona. Y los tribunales de la Inquisición fueron tribunales llenos de ignorancia, llenos de odio, llenos de injusticia, que amedrentaban al que pensaba diferente. Yo pienso diferente a mucha gente. Tolero al que no piensa como yo. No pido que lo maten. En todo caso discuto, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entendernos a través de las palabras. No pido que lo silencien, tampoco. Pido que se exprese y que me permita a mí también expresarme junto con él. Pero estos grupos son grupos totalitarios, son grupos neofascistas. A pesar de que ellos se sienten ofendidos si yo digo esto, pero son grupos neofascistas que quieren imponer su idea acerca de las cosas diciendo que defienden determinadas culturas. No, hay un intercambio cultural que se ha producido siempre. La humanidad ha caminado a través de ese intercambio cultural. Y así hemos crecido, ¿no? No somos guetos, somos algo totalmente diferente. Y entonces, como no somos guetos, como somos eso diferente, tenemos que aprender a tolerar al otro también, y tenemos que aprender a dialogar con el otro. Ahora, estos no son personas que dialoguen, no son personas que tengan ideas, no son personas que puedan confrontar el pensamiento. Y cuando una persona se encierra dentro de esto, entonces se transforma en un inquisidor. Los cristianos hemos sufrido la Inquisición muchas veces. Hemos sufrido a los tribunales romanos en el principio. Hemos sufrido la Inquisición española, que en el nombre de Jesucristo también mató a muchísimos cristianos y a muchísimos judíos. Lo que quiere decir que estos tribunales de la Inquisición ya los conocemos, pero creíamos que estaban superados. Y no, ahora tenemos que poner una policía del pensamiento. Es decir, que silencie a todo el que piense diferente. De la amalgama de las culturas han nacido
de los híbridos han nacido las grandes corrientes. No tendríamos el jazz, por ejemplo, si no uniéramos culturas allí. Porque la cultura afro se une a la cultura blanca y da como resultado el jazz. No tendríamos el tango si no fuera por ese hibridaje que había. Lo que quiere decir que es productor de cultura todo esto. Nos falta la capacidad de comprender al otro, la capacidad de relacionarnos con el otro, la capacidad de tender puentes con el otro, la capacidad de entender lo que es el prójimo. El prójimo tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma de ser. Yo no me estoy burlando del prójimo, estoy tratando de comprenderlo, y él te está tratando de comprender a mí. Estos grupos se meten en medio de todo esto, porque ningún italiano se queja porque yo como pizza, ningún español se queja porque yo como paella, prepare o quiera hacer una paella. En todo caso me criticará porque la hago mal, ¿no? Pero no va a decir se está apropiando de algo que no le corresponde. No. Me va a criticar porque la hago mal. Y tiene toda la razón del mundo. Sí. Conversemos, explícame cómo se hace bien, porque quiero hacerla. Y en todo caso, todo esto es un homenaje a la otra cultura. Exacto. Porque cuando cuando una chica se pone una trenza, como la hacía los afro, está homenajeando a ellos, está diciendo que le gusta. Claro. No es que se está apropiando, no le está robando nada. Está en todo caso elogiándolo. Pero tenemos que sembrar odio. Y estos son grupos que siembran odio. Siembran odio y división entre los hombres. Los cristianos tenemos que aprender, en primer lugar, a no tener tribunales de la Inquisición. Y en segundo lugar, aprender que el odio siempre es destructivo. Por eso el Señor Jesucristo pregonó el amor al prójimo. Y así como dijo amarás a Dios por sobre todas las cosas, dijo amarás al prójimo como a ti mismo. Estas manifestaciones son manifestaciones de odio y no de amor. Y yo celebro que alguien con quien no comparto muchas cosas en su pensamiento, pero celebro que alguien hable de generación ofendida, de la policía de la cultura a la policía del pensamiento. Porque tenemos que defendernos contra quienes quieren ponernos límites. Mañana nos van a prohibir leer la Biblia, nos van a prohibir hablar de Dios, nos van a prohibir todo. Yo no digo prohibido prohibir. Hay cosas que tienen que estar limitadas, que tienen que tener su límite. Pero por otro lado, la libertad es algo inherente al ser humano y es un don de Dios. Y no estoy dispuesto a que nadie me quite algo que Dios me dio, que es la libertad de amar al prójimo, de relacionarme con él, de establecer puentes y de entender que todos somos iguales los seres humanos, tengamos el color de piel que tengamos y vengamos de la cultura que venimos. Estamos todos juntos y todos somos parte de ese ser que Dios creó, la humanidad, y tenemos que aprender el respeto y el amor al prójimo. El odio siempre destruye. El amor es lo único que puede edificar. Por eso como cristianos seguimos diciendo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
el concierto para cello y cuerdas en sol mayor número 3 de Boccherini aquí en Tierra Firme, ayudándonos parte de él a procesar esto de la generación ofendida que se muestra en esa interpretación de la relación con la diversidad cultural de nuestro mundo de una manera muy particular, ¿no le parece? ¿Usted qué piensa al respecto? Déjenos saber por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610, y nos manda audio, nos manda texto y nos deja saber su opinión. Signo de más 598 91 610 610. También, amiga y amigo, nos puede encontrar en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar, descargar, compartir y discutir con nosotros. tierrafirmertm.org, y también desde allí la conexión a las redes sociales para estar al tanto y formar parte de nuestra comunidad también. Y también recuerde que estamos actualizando nuestro canal de Spotify. Cada semana se suscribe, pone las alertas y va a recibir la información que hay un nuevo programa de Tierra Firme allí en nuestro canal Tierra Firme RTM, también en esta red de audios Spotify, sí, allí mismo. Y bueno, está todo servido para que usted pueda disfrutar estos contenidos. Y nosotros le esperamos en la próxima ocasión, en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.